El enigma de Dios, un viaje a través del bien y el mal. En un mundo enrevesado y tecnológico, donde las líneas entre el bien y el mal se difuminan, me embarco en un viaje para comprender la naturaleza de Dios. La búsqueda comienza con la pregunta fundamental: ¿Dios existe? Mi. Straf. Dependiendo de la perspectiva, Dios puede ser un enigma cósmico o un legislador mundano. El primero, un misterio insondable, inexplicable. El segundo, severo y orientador, dictando normas sobre todo, desde la moda hasta la moral. Cuando se inquiere sobre la existencia de Dios, muchas personas recurren a los enigmas del universo, pero luego reemplazan subrepticiamente al Dios cósmico por el legislador mundano. Así, los misterios desconocidos se convierten en justificaciones para restringir comportamientos o condenar valores modernos. El tercer mandamiento bíblico advierte contra el uso impropio del nombre de Dios, una prohibición que interpreto como una precaución contra la instrumentalización de la religión en beneficio de intereses personales o políticos. Sin embargo, la fe religiosa no es esencial para la moralidad. Los códigos éticos son inherentes a los animales sociales, incluidos los humanos. La moral no se trata de obedecer mandatos divinos, sino de reducir el sufrimiento. Comprender profundamente las consecuencias de nuestras acciones nos lleva naturalmente a evitar el comportamiento dañino. Sin embargo, la ira y la codicia nublan nuestra capacidad de ver las consecuencias, lo que lleva a la violencia y la explotación. Pero la verdadera justicia no es tan simple como parece. La vida moderna nos enfrenta a dilemas morales complejos, con relaciones causales intrincadas. El robo, por ejemplo, adquiere nuevos matices cuando nuestras acciones tienen consecuencias indirectas en todo el mundo. El imperativo moral de nuestro tiempo se convierte en el imperativo de saber. El desconocimiento y la indiferencia han sido la base de crímenes atroces en la historia. Pero ¿cómo puede el cerebro humano, adaptado a las pequeñas comunidades de cazadores-recolectores, navegar por la complejidad del mundo moderno? Intentamos simplificar o negar la realidad, adoptando dogmas o persistiendo en la ignorancia. Frente a esto, debemos buscar un equilibrio entre el individualismo y el colectivismo, reconociendo la importancia de las comunidades sin caer en el sesgo del pensamiento grupal. La justicia requiere una comprensión profunda de las interconexiones globales, una tarea que requiere humildad, compasión y una búsqueda incesante de la verdad. El enigma de Dios sigue sin resolverse, pero la búsqueda ha ampliado mi comprensión de la justicia, la moralidad y la naturaleza de la existencia humana. La era de la posverdad. Una exploración de la desinformación. En medio del torbellino de información y la proliferación de falsedades, nos enfrentamos a una nueva era, la era de la posverdad. Los mitos y las mentiras se han vuelto armas poderosas, amenazando la comprensión colectiva de la realidad y socavando la confianza en la verdad misma. La idea de la posverdad implica que la verdad objetiva ha quedado obsoleta, reemplazada por creencias subjetivas y emociones manipuladas. Los hechos ya no importan tanto como la percepción y el relato. El desafío de la información. El diluvio de información en línea ha llevado a una paradoja. Tenemos acceso a más conocimientos que nunca, pero también es más difícil distinguir entre lo verdadero y lo falso. Los algoritmos personalizados han creado cámaras de eco, reforzando nuestras creencias existentes y bloqueando puntos de vista alternativos. El desafío político. La política ha caído presa de la posverdad, con narrativas nacionalistas y religiosas que anulan la evidencia y la razón. La identidad y el sentimiento de pertenencia superan la verdad, lo que lleva a la división y al conflicto. Desesperación y esperanza. La era de la posverdad puede ser desalentadora, provocando sentimientos de desesperación e incertidumbre. Sin embargo, todavía hay motivos para la esperanza. La educación y el pensamiento crítico son cruciales para equiparnos para este nuevo mundo. Educación para la era de la posverdad. La educación tradicional se está quedando corta. Necesitamos un mayor enfoque en las habilidades para resolver problemas, la colaboración y la creatividad. Debemos aprender a navegar por el laberinto de información y desarrollar la capacidad de discernimiento. La revolución inminente. A medida que la tecnología continúa cambiando el mundo, no solo transformará la economía, sino también lo que significa ser humano. La identidad y el significado se volverán fluidos, lo que requerirá resiliencia y capacidad de adaptación. El camino hacia la posverdad. No podemos quedarnos atascados en el pasado. Debemos abrazar la incertidumbre y estar dispuestos a cuestionar nuestras propias creencias. Debemos aceptar que la verdad no siempre es fácil de encontrar, y que a menudo coexisten múltiples perspectivas. Conocerse a uno mismo. Para navegar con éxito en la era de la posverdad, debemos conocernos mejor a nosotros mismos. Debemos identificar nuestras vulnerabilidades y fortalezas para evitar ser manipulados por la desinformación.
algunas noticias falsas perduran. La posverdad no es un fenómeno nuevo. Las mentiras y las ficciones siempre han existido, pero la tecnología las ha amplificado y acelerado. Verdades fundamentales han sido negadas, y naciones enteras han sido borradas de la historia. La naturaleza de la verdad. Login. En última instancia, la verdad es subjetiva en cierta medida. No existe una verdad universal y objetiva que se aplique a todos. Sin embargo, todavía podemos aspirar a un terreno común basado en evidencia y razón. El peso del conocimiento. La verdad puede ser pesada de llevar, pero es esencial para la salud de nuestra sociedad. Debemos abrazar el desafío de la era de la posverdad, y comprometernos con la búsqueda incesante de la verdad, por difícil que sea a veces. El poder de las narrativas ficticias en la experiencia humana. Las narrativas ficticias han desempeñado un papel crucial a lo largo de la historia, dando forma a creencias, uniendo comunidades e influyendo en el transcurso de los acontecimientos. Estas narrativas, desde las religiones hasta las ideologías y las marcas, aprovechan nuestra propensión a creer y confiar. Las religiones, por ejemplo, se basan en historias sobre lo divino, creando sistemas de creencias compartidos y un sentido de pertenencia. Aunque pueden carecer de pruebas empíricas, estas historias han inspirado milagros, guerras y sacrificios. Incluso en la actualidad, algunas personas se ofenden ante la sugerencia de que las religiones son comparables a las noticias falsas. Pero la distinción entre verdad y ficción es a menudo borrosa. Muchas ideologías políticas también se basan en narrativas ficticias, como el comunismo con su visión de una sociedad sin clases, o el nazismo con su obsesión por la pureza racial. Estas narrativas pueden proporcionar un propósito y una identidad, pero también pueden conducir a atrocidades y violencia. Las marcas comerciales utilizan narrativas ficticias para crear asociaciones emocionales y conectar con los consumidores. Coca-Cola, por ejemplo, se asocia con la juventud, la felicidad y la conexión social, a pesar de que consumirla en exceso puede tener consecuencias negativas para la salud. Al repetir estas historias, las empresas pueden influir en nuestras decisiones y comportamientos. El equilibrio entre verdad y ficción es esencial para la cooperación humana. Si nos aferramos demasiado a la realidad, corremos el riesgo de limitar nuestro potencial y debilitar nuestras alianzas. Por otro lado, si nos desviamos demasiado hacia la ficción, podemos encontrarnos tomando decisiones basadas en creencias ilusorias. Las narrativas ficticias pueden unir a las personas cuando se basa en mitos compartidos. Estas historias crean un sentido de pertenencia y pueden inspirar acciones extraordinarias. Sin embargo, a menudo son los mitos los que dividen a las personas, como las narrativas sobre la superioridad racial o religiosa. El dinero, aunque se basa en una convención humana, se ha convertido en una ficción aceptada. Al igual que las narrativas religiosas, su valor se basa en la fe y la confianza compartidas. Sin embargo, esta fe puede ser frágil y está sujeta a cambios. En última instancia, el poder de las narrativas ficticias radica en nuestra capacidad de creer y de olvidar que son ficciones. Nos permiten crear comunidades, dar sentido a un mundo incierto y perseguir objetivos comunes. Pero debemos evitar confundir la verdad con la fantasía y mantenernos críticos con las historias que nos cuentan, especialmente las que nos dividen o nos inducen a aceptar injusticias. La automatización. Una transformación laboral sin precedentes. La inteligencia artificial, IA, y la robótica están remodelando vertiginosamente el panorama laboral. Tareas que antes requerían habilidades humanas únicas, ahora son realizables por algoritmos bioquímicos o máquinas automatizadas. Esta convergencia tecnológica presenta implicaciones profundas, tanto para el futuro del empleo como para la propia naturaleza del arte. Consecuencias en el empleo. La CATIA. Pérdida de empleos rutinarios. La IA reemplazará eficientemente los empleos centrados en tareas repetitivas y estandarizadas, como la conducción y el procesamiento de datos. Nuevas oportunidades laborales. Se crearán nuevas profesiones humanas para apoyar y supervisar la IA, como ingenieros de mantenimiento y analistas de datos. Colaboración humano-IA. Los equipos compuestos por humanos y IA podrían superar tanto a los humanos como a las computadoras en tareas complejas que requieren una mezcla de habilidades y juicio. Desempleo estructural. Los trabajadores no cualificados y aquellos con habilidades fácilmente automatizables podrían quedar desplazados y enfrentarse a dificultades para encontrar nuevos empleos. La IA y el arte. Entendimiento de las emociones. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar patrones biométricos y predecir el impacto emocional de la música y otros estímulos artísticos. Música personalizada. La IA podría componer y ajustar música específicamente adaptada a las preferencias y estados de ánimo individuales. Erosión de la serendipia. La IA puede reducir la exposición a nuevas formas de arte al limitar las recomendaciones a las preferencias conocidas.
Arte manipulativo. La IA podría aprovechar el conocimiento de las emociones humanas para crear arte que influya en el comportamiento, o incluso desdibuje la línea entre la realidad y la ilusión. Retos y oportunidades. Adaptación y recapacitación. Los trabajadores deberán adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral y buscar formación continua para mantenerse relevantes. Políticas de protección social. Se requerirán redes de seguridad social para apoyar a las personas desplazadas y mitigar los efectos del desempleo. Innovación y creación de empleos. La IA puede liberar recursos y tiempo humano para la innovación y la exploración de nuevos campos. La revolución de la IA es una fuerza transformadora que reconfigura fundamentalmente la naturaleza del trabajo. Aunque se deben abordar los desafíos asociados con el desplazamiento laboral, también se deben aprovechar las oportunidades para crear nuevas industrias y mejorar la calidad de vida humana. Al abrazar la adaptabilidad y la innovación, podemos navegar por este panorama cambiante y garantizar un futuro próspero y gratificante para toda la humanidad. La encrucijada del nacionalismo, un espejo de la disrupción tecnológica. Dore. En una época marcada por desafíos y oportunidades globales, la tendencia hacia el aislamiento nacionalista ha surgido como una respuesta tentadora. Sin embargo, ¿es una solución viable o un escape peligroso? El nacionalismo, a diferencia de lo que se cree, no es inherente a la naturaleza humana. Es una construcción social que ha evolucionado para abordar problemas que las comunidades más pequeñas no podían resolver por sí solas. Permitía la gestión de recursos compartidos, la defensa colectiva y la creación de sistemas de apoyo a gran escala. No obstante, la transformación de tribus en naciones ha sido siempre un desafío. La lealtad hacia millones de desconocidos no es innata sino una consecuencia de esfuerzos educativos, propagandísticos y de construcción de sistemas nacionales. El problema surge cuando el patriotismo moderado se convierte en ultranacionalismo. La creencia de que una nación es suprema puede alimentar conflictos violentos. Históricamente, el nacionalismo ha sido criticado por su papel en las guerras, pero los beneficios de la seguridad y la prosperidad nacional han atenuado esas críticas. Sin embargo, la invención de las armas nucleares ha cambiado el cálculo. La guerra ya no es un riesgo menor. La guerra nuclear amenaza la supervivencia misma de la civilización. En paralelo, las tecnologías de la información y la biotecnología están revolucionando el mercado laboral y el acceso a los recursos. Esto plantea dudas sobre la viabilidad del modelo nacionalista tradicional, que se basa en la base imponible de la población empleada. El desafío de la disrupción tecnológica nos obliga a considerar soluciones más allá del nacionalismo. Debemos centrarnos en proteger a las personas, no los empleos. Las posibles soluciones incluyen: evitar la pérdida general de empleos mediante la intervención gubernamental para regular el ritmo del cambio tecnológico. Crear nuevos puestos de trabajo a través del espíritu empresarial y las revoluciones en la educación y la psicología. Proporcionar una red de seguridad para los desplazados mediante la renta básica universal o los servicios sociales subvencionados. Al mismo tiempo, debemos reconocer que el nacionalismo puede proporcionar un sentido de comunidad y propósito. Debemos canalizar este poder hacia actividades significativas, como el servicio voluntario y la búsqueda del bien común. La disrupción tecnológica y el nacionalismo nos han llevado a una encrucijada. Podemos abrazarnos a las fuerzas del aislamiento y la división, o podemos buscar caminos nuevos y cooperativos hacia un futuro mejor. La elección que hagamos determinará el destino de nuestra civilización. Perder el control de nuestras vidas a manos de algoritmos es una perspectiva aún más aterradora que el desempleo. La creciente influencia de las tecnologías digitales y los sistemas de inteligencia artificial amenaza con socavar la fe en las narrativas liberales tradicionales y allanar el camino hacia dictaduras digitales. La nave espacial Tierra el destino de la humanidad está en peligro ante tres amenazas existenciales: la guerra nuclear, el colapso ecológico y la disrupción tecnológica. El desafío nuclear. Logi. En el pasado, la amenaza nuclear nos acercó a un gobierno internacional que evitó la guerra. Pero hoy, el nacionalismo está avivando de nuevo las tensiones nucleares. Las armas nucleares siguen siendo una amenaza, y necesitamos mantener una colaboración internacional para prevenir su uso. El desafío ecológico. El colapso ecológico amenaza la supervivencia de nuestra civilización. El cambio climático provoca estragos ambientales, y el calentamiento global está exacerbando los problemas. Se necesitan esfuerzos globales para reducir las emisiones de carbono y desarrollar tecnologías renovables. El desafío tecnológico. La disrupción tecnológica plantea nuevos dilemas éticos. Necesitamos reglas globales para abordar el uso de la bioingeniería y la IA. El nacionalismo es una perspectiva miope en este contexto,
Debemos pensar en términos globales o cósmicos, para garantizar el bienestar futuro de la humanidad. Estas amenazas se refuerzan. A. Las tres amenazas se agravan mutuamente. Los desastres climáticos pueden acelerar el desarrollo de tecnologías peligrosas. Las disrupciones tecnológicas pueden aumentar el riesgo de conflictos nucleares. Necesitamos políticas integrales que aborden estos problemas simultáneamente. El camino a seguir. El nacionalismo es insuficiente para afrontar estas amenazas. Debemos superar las divisiones nacionales y unirnos como una humanidad global. La Constitución de la Unión Europea ofrece un modelo de cooperación transfronteriza, patriotismo local y lealtad global. El patriotismo local puede coexistir con la lealtad global. La Unión Europea protege las identidades locales al tiempo que promueve la cooperación continental. Podemos encontrar un equilibrio entre el orgullo nacional y las responsabilidades globales. La nave espacial Tierra. La Tierra es nuestra única nave espacial, y debemos cuidarla colectivamente. Las lealtades múltiples pueden ser desafiantes, pero es esencial para nuestra supervivencia y prosperidad abrazar las obligaciones hacia la comunidad global y el planeta que llamamos hogar. El terrorismo. Una estrategia desesperada. En medio de un mundo globalizado, los estados modernos luchan por mantener su relevancia, mientras se enfrentan a desafíos sin precedentes que trascienden sus fronteras. La política nacional ya no es adecuada para abordar problemas como la ecología, la economía y la ciencia globales. El terrorismo surge como una estrategia desesperada de grupos débiles que carecen del poder para causar daños materiales significativos. Su objetivo es generar miedo y provocar una respuesta desproporcionada del Estado. El terrorismo amplifica su impacto mediante impactantes actos de violencia que atrapan la atención de los medios y explotan la vacuidad de violencia política en las sociedades modernas. El Estado, al intentar sofocar el terrorismo, a menudo cae en su trampa reaccionando con espectáculos de seguridad excesivos y contraproducentes. Estos espectáculos solo sirven para reforzar la legitimidad del Estado y consolidar el papel del terrorismo como una amenaza existencial. Para combatir eficazmente el terrorismo, los gobiernos deben centrarse en acciones clandestinas contra las redes terroristas. Los medios de comunicación también juegan un papel crucial al mantener la perspectiva y evitar la histeria. Además, debemos liberarnos del dominio que el terrorismo tiene sobre nuestra imaginación, y reconocer que somos los únicos responsables de nuestra derrota si reaccionamos de forma exagerada ante sus provocaciones. Los terroristas son como jugadores con una mano pésima, que intentan persuadir a sus oponentes para que repartan de nuevo. No tienen nada que perder, y mucho que ganar. Al reaccionar de forma exagerada, los estados ceden ante esta demanda, y permiten que el terrorismo altere el equilibrio político. El éxito de los estados modernos, en la erradicación de la violencia política, ha creado un vacío que el terrorismo explota hábilmente. La escasez de violencia hace que incluso los actos de terrorismo más pequeños reverberen con un impacto desproporcionado, generando temores viscerales de anarquía. Para resistir estos temores y combatir el terrorismo de manera efectiva, se requiere un enfoque multifacético que aborde no solo las redes terroristas, sino también el papel de los medios de comunicación y el dominio de la imaginación por parte del terrorismo.